Em, Bueno, ¿querés que bueno, arranque, Lu? dale. Dale. Bueno, un poco primero agradecerle a la Big Data por generar estos espacios de encuentro, de diálogo. Ahí un poco haciendo historia con Lu, recordábamos que nos conocimos en un espacio de supervisión con quien eh, fuera fundadora quizás de la Big Data, y ahí nos conocimos en un espacio de supervisión clínica, y ya estaba como instalada esta idea de un espacio de compartir de transmisión generosa, como plantea la Big Data, y de construcción colectiva. Así que agradecer muchísimo que permitan generar estos espacios. Bueno, la idea es un conversatorio abierto, como dice un poco la propuesta. Nosotras hace un tiempo venimos dialogando con Lu, algunas preguntas que nos hacemos. Ambas somos trabajadoras de la salud, salud mental en diferentes ámbitos, dispositivos, salud mental y adicciones. Y veníamos preguntándonos un montón de cuestiones que tienen que ver con la práctica, y nos parecía interesante o quizás más enriquecedor poder abrirlo a otras personas que también, veo acá caras conocidas con quienes también estamos en diálogo permanente, porque compartimos la práctica diaria. Así que la idea es quizás citar algunos autores, algunas definiciones en relación a los temas que vamos a presentar, pero también con la posibilidad de cuestionar esto, ¿no? Desde una idea de, no de saberes más adquiridos, sino una idea de pensar y de abrir preguntas respecto a una práctica que hoy me parece que es necesario volver a leer y a revisar y a repensar permanentemente. Así que bueno, arrancamos así. Bueno, Em, sí, no sé si, perdón, Lu, ¿querés decir algo? ¿Agregar algo? sí, sí, ayer estábamos, ¿no? Como eh, haciendo las últimas lecturas y en la línea de lo que dice Ale, ¿no? Nos encontramos con textos, leyendo autores y textos que escribieron por ahí hace 20, 30 años y que son súper actuales. Y un poco, bueno, medio spoiler alert lo que voy a decir, pero me parece que está bueno para decirlo al principio y en función de eso como hacer algunas vueltas, ¿no? Un poco lo que yo le decía a Ale es, qué loco, estamos leyendo cosas que se escribieron hace 30 años, que son súper actuales, y qué pasó ahí, ¿no? Digo, estamos haciendo, teniendo un revival de los 90 leyendo autores que se cuestionaban ese momento, ¿no? De tanta destitución, de instituciones que ya no estaban, de ausencia estatal. Y en estos 30 años, bueno, ¿qué pasó? Que algo de esto no pudo ser escuchado, no pudo ser leído, no pudo ser llevado a las prácticas y que quedara arraigado, ¿no? Digo, en cierto pensamiento, en cierto quehacer, que volvemos ahí a cuestionarnos, medio como en el mismo lugar, ¿no? Si bien no creo que haya una evolución del ser humano, sí estamos en peores condiciones, creo, ¿no? Digo, por el contexto socioeconómico actual, con lo cual, nada, pensar un poco desde ahí. em, Esto que dice Ale, ¿no? Bueno, nos encontramos otra vez necesitando de pensar con otros, obviamente, pero bueno, también cuestionando a esos autores, qué fue lo que pasó, qué no se leyó, qué no se pudo como asimilar de esas prácticas, de ese pensamiento, que volvemos un poco a los mismos lugares. Eso quería como Bien, plantearlo buenísimo. desde la... Sí, Perdón. no, buenísimo, soy yo, soy Ale. No, 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 escuché a alguien por ahí, quería ah, decir algo. sí, vamos a hacer un poco las coordenadas van a ser esas, una breve presentación, vamos a hablar de algunas cuestiones de definiciones y conceptos y lecturas que traemos. Después, si quieren, podemos compartir la bibliografía que menciona Lu, pues la verdad que nos abrió más lecturas también. Algunos textos fueron reeditados y es increíble la actualidad que tienen, la verdad.
y es muy impresionante cómo esas preguntas vuelven una y otra vez. Me parece súper válida esa pregunta, ¿qué pasó? Em, Súper válido. yo creo que los que compartimos la práctica cotidiana nos enfrentamos permanentemente a cierta fragmentación, ¿no? Del sistema en general. Y en este momento, en esta coyuntura actual, se ve mucho más evidente aquellas políticas que quizás sostenían desde algún lugar alguna posibilidad de construir alguna respuesta, y hoy en ese corrimiento del Estado, como dice Lu, aparecen problemáticas que nos obligan a pensar también cuál es el rol ¿no? de acá como oposición, también como desde la práctica del análisis, psicoanálisis o de los psicoanálisis, pues también podemos pensar que hay varios psicoanálisis, eso será para otro conversatorio. ¿Cuál es el rol ¿no? del analista? Porque nos interesa ese diálogo que se da entre salud mental, psicoanálisis y adicciones, y cómo el territorio permite muchas veces esa lectura posible de cómo se va manifestando en lo cotidiano, en la singularidad de cada territorio, eh, la complejidad o las problemáticas sociales que me parece que desde lo macro uno empieza como a notar. Digo, cosas pequeñas como, bueno, cómo se van desarticulando equipos, cómo uno empieza a ver cierres de ciertos dispositivos o ¿no? con menos equipos de trabajo, equipos más cansados, toda esa problemática que también hace a lo cotidiano y cómo todo se va complejizando aún más, me parece que es un momento como para pensar en este contexto de tanta fragmentación y destitución, ¿no? Algunos autores que traemos, digamos, las disciplinas que hablan de territorio son varias, desde la geografía, la antropología, la historia, nosotros leímos un poco cada uno. Em, de trabajo social, sobre todo, porque el trabajo social plantea la cuestión del territorio no solamente como textos y como lectura y como delimitación, con una causalidad, digo, ¿por qué alguien definiría un territorio? Bueno, porque tiene algún fin en esa delimitación, que puede ser fines administrativos o fines de gobernanza, digamos, como cierta cuestión ahí de que hay una idea de recorte, pero que no se agota ahí la idea de territorio, y desde el trabajo social, sobre todo, se plantea el territorio como una construcción, por supuesto, colectiva, donde habitan también cuestiones simbólicas, imaginarias, deseos, cuestiones también que tienen que ver con lo cotidiano que se va construyendo como texto. Entonces, desde el trabajo social nos permite también pensar el territorio no solamente como ese texto que se arma entre todos, sino también como un territorio de intervención, como el lugar de intervención que es donde nosotros generalmente intervenimos. Entonces, las preguntas me parece que son para hacerse frente a esto es sobre todo el para qué uno interviene. Me parece que ahí se define mucho del rol y del lugar que ocupan, sobre todo los psicoanalistas o las diferentes disciplinas dentro de los dispositivos de salud mental, a los que se les suele demandar generalmente respuestas, soluciones, ¿no? Y ahí donde aparece esa demanda, me parece que la pregunta válida es para qué uno interviene. Entonces, algunos autores que traemos son Alfredo Carballeda, del trabajo social, Emiliano Galende, que también con su libro sobre la razón crítica, Psiquiatría, la razón crítica, que le cambiaron el nombre al libro, bueno, planteando un poco que hoy está mucho más visibilizado eso. El territorio es el lugar donde se visibilizan todas estas problemáticas, ¿no? Es el lugar donde también se dan las tensiones, se dan las disputas, ¿no? de poder, son los lugares en donde algo de lo macro se territorializa o se singulariza en el territorio. Em, Sí, Lu- me parece Agregar, que sí. de lo que fuimos leyendo respecto del territorio como una definición que no está, ¿no? Como muy cerrada. Es más, digo, no sé si alguno quiere aportar, pero el territorio en general muchas veces está como medio reducido a poner los pies en el barro, ¿no? Bueno, vamos al territorio, hay que ir al territorio, ¿no? Y en el territorio hay que ir al encuentro de
el usuario, no hay que esperar que el usuario se acerque al dispositivo, ¿no? Muchas veces es un poco eso lo que circula en el decir y muchas veces en lo que propone un poco la política pública, ¿no? De acercarse al usuario, de que uno tiene que patear el territorio. Y en realidad, nosotras lo que me parece con lo que nos encontramos y como algo importante para recalcar es este ejercicio de poder que se hace en el territorio, ¿no? ¿Qué es lo que marca a esos territorios? Que son una expresión geográfica de ese ejercicio de poder, que si bien no son estáticos, están en proceso, se transforman todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo literal, o sea, hace unos años el territorio, no sé, Rodríguez, General Rodríguez, porque bueno, nosotros estamos en Capital, ¿no? En los alrededores, pero seguro que se aplica a muchos otros espacios del país. Era el tercer cordón y ahora realmente no podemos pensar que es el tercer cordón del área metropolitana, General Rodríguez. Está ahí, forman casi parte de lo que es la capital federal, ¿no? ¿Por qué? Porque esas transformaciones, esos movimientos socioeconómicos, la gente moviéndose hace que esos espacios se modifiquen y ahí un poco buscando alguna referencia en relación a esto, yo pensaba pensarlo desde un poco con la física, ¿no? Cuando uno habla de campo, ¿no? Hay algunos autores que hablan de campo, el campo de intervención más que de territorio, en donde justamente, bueno, cada elemento tiene un valor y en esa función de encuentro es que se avanza o se retrocede y se ejerce el poder, ¿no? Me parece que ahí hay algo como súper interesante de pensar el poder, porque justamente cuando lo pensamos en relación al poder, a la reproducción de poder y reproducción de relaciones sociales, ¿no? Y de prácticas y de padecimiento, porque para no irnos tan lo abstracto, estamos pensando en nuestra intervención vinculada a la salud mental y al padecimiento, ¿no? Entonces, ese poder que se ejerce en los territorios tiene que ver con las personas, con los modos de pensar, con los modos de pensar al loco, al adicto, a las prácticas que cada usuario tiene, ¿no? Y que cada persona con su malestar circula en esos espacios y que son relaciones sociales establecidas y ordenadas que no se pueden repetir en otros espacios, ¿no? Eso nos da cuenta de varias cuestiones. Em, y una de esas cuestiones es que tienen cierta injerencia y existencia en esos espacios y en ese sentido uno puede intervenir, pero también lo que nos permite pensar es en que si bien hay procesos en los espacios, también hay algo de lo heredado, ¿no? De esas lógicas y de ese poder, ¿no? Entonces nos encontramos con un autor que habla, bueno, el territorio no es el mapa, no es las jurisdicciones, todo eso intenta ordenar y organizar algo que no es organizado, que es el malestar, y que justamente invisibiliza ese malestar, invisibiliza esos circuitos de poder, tratando de hacer legible y organizado en el espacio algo del malestar con el que convivimos todos, ¿no? Digo, como uno va, entre comillas, al territorio y se puede volver muy angustiado, ¿no? Con lo cual, bueno, hay una circulación de la que somos parte, me parece que por ahí ahora vamos a ir más a eso, eh,
y que tiene que ver con cierta herencia de esos malestares, ¿no? Por lo que podemos, hay un autor que estuvimos leyendo que a mí me pareció súper interesante, uno puede cartografiar esos malestares y en función de esas cartografías podemos pensar que hay una cartografía heredada, ¿no? En donde el sujeto está familiarizado con ese entorno, con ese malestar. Digo, esto que nos pasa, ¿no? El pibe que se droga y el padre se drogó y el abuelo se drogó y la herencia, ¿no? De esos malestares que se repite una y otra vez y de la que uno no puede salir porque no hay atisbos de otras posibilidades muchas veces, ¿no? Eh, hay una naturalización del orden de relaciones y de ese malestar que, bueno, que no permite pensarse desde otro lugar, y esto seguro no es algo novedoso para ninguno, ¿no? La repetición ahí del malestar y del síntoma, ¿no? Em, Ale, ¿querés decir algo? Yo Sí, me digo, fui. pensaba un poco, no, no, pensaba un poco también eso, digo, nosotros veníamos conversando de cuál es el rol ahí del analista frente a esas cuestiones de la repetición, ¿no? Esto que parece más del orden del destino, cuando uno encuentra esa complejidad que, ¿no? viene repitiéndose generacionalmente, ¿no? Y que pareciera que algo de eso no queda digamos, no puede revertirse o no hay posibilidad eh, de hacer otra cosa. Digo, el territorio también construye subjetividad. Entonces, hay algo de eso que me parece que también hace posible. Y pensaba, recordaba algunas situaciones de acompañamiento a un joven. Quiero traer esto porque me hizo recordar eso y después obviamente pueden abrir. En donde había una situación ahí de un jovencito, 16 años, conflicto con la ley, y había que pensar una intervención en acompañar algo esto, en que se volviera a incluir en los espacios educativos, en otros espacios, digamos, que lo alejaran de ese conflicto. Y recuerdo que nosotros nos acercamos al domicilio de esta persona, entrevistamos a toda la familia, entrevistamos al joven, y recorrimos un poco el barrio y lo que estaba constituido en ese barrio era, él tenía un hermano mayor que había sido asesinado en un enfrentamiento entre bandas y había un mural enorme en el barrio que todo el tiempo recordaba esa presencia, ¿no? De esa situación, del homicidio y todo lo que, su familia totalmente tomada por esa situación. Y recuerdo que a partir de ciertas intervenciones, como de correr, no ponernos en un lugar ¿no? de intentar dar una respuesta inmediata a eso, que era, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Ahí donde dialoga la justicia, donde dialoga ¿no? El organismo de protección de niños. Em, el joven decide anotarse en un club eh, que lo convoca un amigo, que quedaba en otro municipio totalmente alejado y muy lejos, digo, 3 horas de colectivo tenía que viajar. Y había empezado esta actividad como un poco él como respondiendo a eso, ¿no? Como la necesidad de salir un poco de lo territorial, de lo pesado que resultaba esa historia en lo que tenía que ver con su contexto familiar. Hay otros detalles, pero recuerdo eso, ¿no? Un poco también como establece, sobre todo las disciplinas de trabajo social, el territorio también es eso, ¿no? Los murales, las historias, el pasado, el presente y el futuro conviviendo, las cuestiones del destino, y creo que ahí la posición que con el equipo, digamos, interdisciplinario nosotros tomamos fue no dar una respuesta inmediata respecto a un informe que se nos pedía de una evaluación compulsiva, en donde la única posibilidad para ese pibe era una internación, una institucionalización. Nosotros acompañamos y empezamos como a tener otro tipo de intervención, a habilitar otras preguntas en un contexto sí familiar, de abrir otros espacios. El pibe además asistía y tenía mucha confianza con su pediatra, entonces
Me parece que el psicoanálisis también permite eso, ¿no? Donde se demanda siempre una respuesta, instalar quizás otra cosa, una pregunta, un tiempo, un espacio diferente. Em, Me remití un poco a eso lo que dijiste, Lu. No sé si quieren que abramos o vos querés, yo no tengo siempre abierto el micrófono por si quieren sumar algo o querés seguir con la presentación. Pero me parece más interesante que el conversatorio se empiece como a circular la palabra. Sí, es la idea, que cualquiera pueda decir lo que piense en cualquier momento, interrumpiendo, porque, bueno, a ver, si nosotros proponemos, digo, el conversatorio tiene un poco el mismo sentido de la propuesta de qué hace un analista o la pregunta que hace un analista en territorio, ¿no? Si proponemos que sea desde la pregunta, obviamente la pregunta tiene que circular. Y realmente todo esto que decimos, para mí, queda entre signos de pregunta en función de lo que ustedes pueden aportar, porque justamente es un poco desde el no saber de que nos acercamos a todo este material. eh, y de no saber muchas veces qué hacer en los territorios, ¿no? Así que no sé si alguno quiere contar algo o preguntar algo o hacer alguna pregunta o decir por qué le interesó, ¿no? Digo, participar del espacio. Sí, quizás que lo convocó a cada uno del conversatorio. Em, Me parece que está bueno. A mí me parece que es muy necesario hablar con otros en función de que nosotros todos, ¿no? Todos los que intervenimos, no sé si todos son psicólogos, si hay gente de trabajo social, si hay alguna otra disciplina. Em, pero esto que decía Alejandra, ¿no? Nos vemos como muy llevados a dar respuesta, ¿no? Generalmente desde algún lugar institucional, porque uno como psicólogo en las intervenciones más vinculadas a lo social, en general uno va desde alguna institución, ¿no? De una escuela, desde un comedor, desde algún programa, alguna propuesta, algo, ¿no? La salita. em, Y yo creo que y cre- sí. No, perdón, Lu. no, algo. Y creo que estamos muy convocados a dar respuestas, ¿no? Desde, voy a decir algo incómodo, pero bueno, era la idea, ¿no? Como pensar desde la incomodidad, porque para comodidad tenemos todo el tiempo, em, desde donde, desde nuestras pertenencias institucionales, ir al territorio, nos implica estar atravesados por el discurso de la salud mental, por la ley de salud mental, por un montón de otras leyes de protección de derechos, estamos, ¿no? Como Alma Ata, Brasilia, esto, lo otro. Y desde ahí corremos un poco el riesgo, ¿no? De dejarnos tomar por estas cuestiones, por estos discursos, y habitar los territorios también desde un lugar de poder, ¿no? Porque lo que decía un poco Ale, uno va solicitado por ciertos espacios, por ciertos discursos, a intervenir en la línea de evaluar, ¿no? Nomenclar, dar un diagnóstico, hacer una sugerencia ahí, y también podemos ser tomados, digo, porque cuando intervenimos es desde un lugar también de poder, no sé cómo lo piensan, pero no estamos ajenos, ¿no? A estos interjuegos,
Y es un ejercicio, me parece, súper difícil de hacer, tratar de abstenerse de ejercer ese poder, porque es un lugar de mucha incomodidad, de no dar respuesta, no dar la respuesta que el otro demanda, ¿no? Y bueno, como lo venimos pensando con Ale, y creo que desde el psicoanálisis o desde muchas prácticas del psicoanálisis, nuestro lugar es desde el no saber y desde el aportar alguna pregunta sobre lo que está pasando, pero estamos todo el tiempo llamados a intervenir desde ese lugar de poder a, bueno, mm, sí, Ujú. dar alguna respuesta, Sí, como, ejercer alguna intervención, ¿no? Y cuando uno no lo hace, es muy cuestionado porque tenemos esa pertenencia, ¿no? Por un lado institucional, por otro lado estatal, muchas veces es desde el Estado, por otro lado el psicoanálisis, por otro lado los derechos humanos, con lo cual nosotros estamos en un lugar incómodo cuando estamos tan atravesados por todos esos discursos, e incomodamos también, ¿no? Incomodamos todo el tiempo, lo cual es difícil de habitar, por ahí ujú, podemos pensar esto del habitar, pero es difícil habitar ese lugar de tanta incomodidad, y no mm, solo de incomodidad de no dar respuesta, sino de incomodidad en tanto estos discursos, muchos tienen que ver con bueno, con el bien del sujeto, ¿no? Digo, pensar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y cuestionar alguna de esas cuestiones, perdón, valga la redundancia, cuestionar algo de esa legalidad, bueno, uno está en un lugar bastante incómodo, ¿no? Si uno hace alguna pregunta en torno a eso, mm, pero que no podemos dejar de hacer, porque si no caemos en una universalidad, ¿no? De un intento de aplicar ciertas políticas públicas, ciertos discursos para todos por igual, lo que nos deja en un lugar tramposo, ¿no? Digo, no sé cómo lo vienen pensando, pero no es algo fácil y que nos puede, digo, hay varios autores, hay una autora que la tengo acá porque nunca me acuerdo el nombre, Irene Greiser, que justamente, ¿no? Todo el tiempo, ella en el libro que tengo, que después lo paso, todo el tiempo lo que está diciendo es, bueno, ahora vamos con la pregunta, qué bien, una pregunta. Em, no nos dejemos tomar, si vamos a evitar el discurso del psicoanálisis, no nos dejemos tomar por otros discursos que nos empujan, ¿no? A normativizar, a nomenclar, a diagnosticar, ¿no? Lo cual me parece que es súper difícil. Miriam, Hola, ¿cómo están? No, más que una pregunta es un aporte, un comentario a lo que vienen diciendo. A mí me interesó el tema porque yo trabajo en un centro de salud dentro de una escuela secundaria de preuniversitaria de la Universidad de La Plata, que está ubicada en 25 de mayo. Y la verdad es que esto que vos planteás es como todo el tiempo con los directivos o con el Departamento de Educación, convocando a esto, a pedir respuesta, qué hacemos con este chico, qué hacemos con esto, qué hacemos con este tema. Y yo trabajo mucho desde lo que es prevención dentro de la escuela, ¿no? O sea, apuesto al lugar preventivo más que al asistencial, y esto incomoda totalmente, ¿no? En esto de decir, bueno, pero hay que resolver el tema de que el chico ya, no sé, fumando porro o está, y en realidad es poder trabajar desde este lugar, desde, bueno, desde el preguntar, desde el cuestionar, desde ver hasta dónde, cuál es el límite que tiene uno como institución también, ¿no? Porque a veces lo que yo veo por ahí es que esto hay que cuidar al sujeto, pero muchas veces no se cuida desde el lugar de sujeto de derecho, sino como sujeto tutelado, ¿no? De esto de que, bueno, hay que hacer algo con esto que le está pasando a este chico. Sí, bueno, hay que hacer, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Eh, y por ahí yo pensaba esto de estar como solos, por eso me gustan estos conversatorios, porque digo, uno
refuerza esto de que la soledad a veces del lugar del psicólogo es difícil de sostenerlo todo el tiempo desde el cuestionamiento, desde la posición. Muchas veces terminamos dando respuestas de las cuales nos piden. Después uno reflexiona y dice, bueno, no, por ahí, desde mi lugar, que es más preventivo, es un poco más fácil esto de hablar, pensaba desde el territorio, ¿no? Digo, no tenemos explosiones de adicciones o en lo que es la escuela, no tenemos, no se conocen tampoco seguramente, ¿no? Pero bueno, pensaba esto, que me interesan estos espacios para decir, bueno, no estoy tan mal pensándolo desde que hay que seguir cuestionando o viendo cuál es la posición del psicólogo y no responder a lo institucional que demanda todo el tiempo. Nada, eso era un compartir lo que me Buenísimo. pasaba. Gracias, Miriam. Totalmente. Sí. Gracias. De hecho, hay algo que vos nombrás, que es la soledad, que es algo que uno escucha permanentemente cuando eh, dialoga con, ¿no? con otros actores que se encuentran quizás em, todo el tiempo en el territorio, digamos, bibliotecas populares, centros comunitarios, escuelas, digo, que están todo el tiempo demandados por la urgencia además. Y desde la urgencia aparece muchas veces esta doble cara entre la impotencia y la omnipotencia, ¿no? Porque uno quiere responder a tantas demandas y es tal la complejidad que hace que ni siquiera uno cuestione también qué condiciones o cuáles son las determinantes que llevaron a una persona a esa situación. Em, entonces me parece que es súper importante porque esa soledad es algo que nos pasa a muchos, digo, incluso estando formando parte de equipos, quizás tiene más que ver con una posición. A mí también me interesa decir esto que dice Lu respecto al no saber, que me parece que es el lugar para abrir preguntas, no es que uno no tiene un marco teórico, no ha leído, no es que no sabe cómo, digo, ¿no? Hay toda una formación. Me parece que es también tomar una posición el no saber, porque me parece que eso es lo que permite armar y colectivizar esto, ¿no? También desde el lugar donde uno siente, bueno, sí, toda esta situación compleja, actual, bastante inédita también, porque siempre hay algo de lo inédito en la situación y sobre todo hoy, que me parece que requiere más preguntas aún, en to- siguiendo con la línea del territorio, la cartografía, hay que volver a cartografiar la realidad, porque no es la misma concepción que se tiene hoy ni del Estado, ni de los derechos, ¿no? Es como hay toda una cuestión ahí a replantear. Entonces, que me parece que tiene que ver con una posición también de eso, ¿no? De poder decir, bueno, sí, está la teoría, pero la práctica es una puesta a prueba y hay que pensar quizás que los textos también los tenemos que escribir quienes desde los territorios, desde el trabajo diario, desde lo cotidiano, sostenemos también muchas veces esos espacios a pura voluntad, voy a decirlo también, un poco, ¿no? Donde la institución es la que reclama respuestas, ahí la veo a Val, qué lindo. Las instituciones son las que reclaman ciertas respuestas para ¿no? Que uno también está atravesado por esa lógica, y cuando uno quiere correrse de esos lugares, también queda también en lugares incómodos o solo también, con un discurso medio solitario, ¿no? Así que bueno, Bueno, me parece que eso fue lo que nos aunó a nosotras, ¿no? La soledad de la clínica y la necesidad de leer con otros, ¿no? Digo, solo porque me parece que esto es clave y todos creo que lo sabemos, ¿no? Solo es con el otro que uno puede leer algo, ¿no? Y empezar a construir y transformar tanto en la intervención más uno a uno de la clínica más clásica como en los territorios. Y otra cosa de lo que decías, Miriam, que me parece que está buenísimo, y es que en esta multiplicidad de discursos, bueno, esta analista, ¿no? Irene habla que se instaura un delirio de normalidad, ¿no? De que hay que normalizar en pos del soberano bien de los derechos humanos, hay que hacer entrar y encajar al sujeto en ciertos espacios, que eso es lo que tiene el problema, me parece a mí, ¿no? De que la universalización de ciertos discursos implica de que haya solución para todo,
¿no? De que hay que algo para solucionar. Y eso rechaza lo que no tiene solución, ¿no? Lo incurable, lo incurable del malestar, o incluso, sí, dale, ahora cuando termino, Moira, hablas vos. Claro, claro. O incluso, digo, habilitar cierta dignidad del sujeto en su síntoma, ¿no? Porque Ujú. si no caemos en el síndrome, y el síndrome hay que eliminarlo, o sea, eso lo sabemos todos, ¿no? Como fuma marihuana, que deje de fumar, ¿no? No hay una pregunta respecto de esa práctica, y ahí entramos nosotros como a poner como, bueno, no, no, pará, este discurso omnipotente que todo lo puede solucionar, entre comillas, bueno, vamos un poco a rescatar el síntoma, ¿no? A cuidarlo, a preservarlo para transformarlo, quizás en algo menos padeciente, obviamente, tampoco somos unos siniestros sádicos, pero bueno, la idea es ahí poner en cuestión y proteger cierta dignidad del sujeto de que no es cuantificable, de que no es homogeneizable, ¿no? Ningún niño debe fumar, ¿no? Por las actas de los derechos humanos. Obviamente no está bueno que ningún niño se drogue, pero justamente algo ahí uno viene a rescatar de esa historia, de esa singularidad, de esa cartografía heredada, para ponerla en cuestión y ver qué se puede hacer ahí, si es que se puede hacer algo, Ujú. ¿no? Eso. Moira quería decir algo. Sí, sí. No, lo que quería decir está en consonancia con lo que acabas de mencionar. Yo estaba pensando, a veces cuando estoy conflictuada con situaciones similares a estas, me encuentro que me ayuda a pensar quizás desde otro rubro. Yo soy psicoanalista y también profesora de letras, y me sirve mucho pensar la frase que uno se encuentra con lealtades encontradas. La situación de tener lealtades, eh, hay un eco, perdón, no sé si se escucha. Hola, ¿se Sí, se escucha? escucha. Alguien Oh, me parece que habló también por eso. ok, la idea de lealtades encontradas. En este caso estaba pensando, después de lo que había escuchado, em, lealtades a nuestra práctica profesional, lealtades a la teoría, lealtades a la institución, lealtades a quien nos paga el sueldo, lealtades a un discurso de derechos humanos, lealtades a, a lo que la sociedad dice que tiene que pasar con el adicto. Eh, Todo eso se crea como una mezcolanza, y fundamentalmente también bueno, la concepción de sujeto que uno carga con sí, más allá de, bueno, eso tiene que ver con la ética profesional. Y lo que me parece fundamental, que no hay que perder como el horizonte, es la idea de lo que es el bien, ¿no? Lo que es el bien, lo que acabas de mencionar, que yo todo el tiempo estaba pensando. ¿Qué idea tenemos del bien? Porque claro, en esto de las lealtades encontradas, esto entra en conflicto. Y Está buenísimo eso de la lealtad, me encantó. no, no, a mí esto me súper ayuda. No me soluciona mucho, ¿eh? No me soluciona mucho, porque no te da la solución, pero te ayuda como a encontrar un poco qué está pasando en la turbulencia, porque uno dice, ¿qué es esta turbulencia en la cual yo me encuentro en esta situación? Donde por un lado se espera esto, me encuentro con esto, después está esta persona que le está pasando esto, qué sé yo, después está el deseo de querer, el famoso deseo del furor curantis, todo junto, digamos. Así que bueno, nada, eso. Está buenísimo, totalmente. Y eso, ¿sabes qué? Creo que es Eric Lorand el que habla del sujeto supuesto salud, Ahí ¿no? está. Con el que nos Ujú. encontramos desde el discurso de los derechos humanos y de la salud mental, en donde hay una lealtad muy clara, ¿no? Y que nos atraviesa todo el tiempo cuando tenemos que justamente dar respuestas, o nos encontramos con ciertas cuestiones en donde hay un saber hegemónico, Ujú. ¿no? Psiquiátrico que ubica cuál es el bien.
qué es claro. la salud, qué es la enfermedad, y ahí, bueno, es un atolladero, ¿no? Porque la salud es la salud, la enfermedad es la enfermedad, y se pierde las posibilidades de pensar pluralidad, ¿no? O sea, de repensar las prácticas y de poner en cuestión lo que es la salud y la enfermedad como proceso, como práctica, ¿no? Digo, ahí entra otro discurso, que es, por ejemplo, la reducción de riesgos y daños, que viene a intentar apelar más a la subjetividad, ¿no? No, Después podemos incluso, pensar si alcanza, si no alcanza, ¿no? incluso si Pero estamos hablando de estas cuestiones de adicciones tan mortíferas, todo un tema de lo pulsional, ¿no? De la escucha, de dar lugar a habilitar esa escucha. Si nosotros estamos tan focalizados digamos, en el bien, en lo que debe ser, quizás tenemos el oído un poco menos cerrado a esa escucha de lo pulsional, que por ahí tiene que ser, tiene que poder habilitarse antes de que la cerremos, digo, ¿no? Eh, o que la encaucemos antes digo, no sé, estoy pensando en voz alta. sí, Yo sí, pero pensaba ahí, porque... Ah, ah, dale, dale. no, quería agregar algo, porque me resonó algo de la lealtad, que también viene de otra disciplina quizás, que quizás confundimos a veces la lealtad a cierta obediencia, sin una posición crítica también frente a lo que, ¿no? Ujú, Porque conviven todo el tiempo. Nosotros trabajamos en dispositivos de salud mental que están en proceso de transformación de lo que es el sistema de salud mental, pero sabemos que conviven esos modelos, ¿no? Convive cierta idea de que em, hay también un furor como, ¿no? De desinstitucionalizar, y también en las condiciones en las que eso se puede dar y se puede producir. Entonces, me parece que ahí habría que diferenciar qué es ser leal, ¿no? A los discursos y qué es ser claro. obediente a Ujú, cierta, ¿no? Cierta cuestión más imperativa, ujú. que me parece que aquí nos quedamos muy pegados también a lo literal y a lo posible, porque es una transformación que va a tener idas y venidas, tensiones, en donde uno muchas veces se hace preguntas respecto, ¿no? A si los determinantes que llevaron a esa persona a estar institucionalizada, uno no los está también volviendo a forzar. Digo, hay un montón de cuestiones ahí que me parece que son posiciones y preguntas incómodas, pero bueno, un poco con Lu creo que también esa fue lo que nos convocó a dialogar, así que quería sumar eso nomás. Buenísimo. Sí, y eso que decía Moira, ¿no? Me parece que lo que nos permite como posicionarnos de alguna manera es, no sé si lo dije, pero que ahora dudo, es nuestra posición ética, ¿no? Digo, si algo nos aporta el psicoanálisis es pensarnos desde una posición ética y, bueno, leyendo, ¿no? Leyendo y en ese sentido recortando, leyendo desde un no saber, ¿no? Y habilitando la lectura desde de ese no saber colectivo para no caer en la subjetividad heroica, ¿no? Del que sabe y entonces baja al territorio, ¿no? Tan A gráfico, rescatar. a rescatar al otro, pero quizás en contraposición ese lugar no solo de lectura, sino de extimidad, ¿no? Que nos permite estar adentro y afuera a la vez, porque si pensábamos con Ale, bueno, si uno no está en el territorio, digo, si uno no habita ese territorio, si uno no se deja tomar, ¿no? Por los significantes de ese territorio, es imposible transformarlo, porque no va a ser posible leerlo, ¿no? Digo, pensar prácticas, repensar, recortar, preguntar, incomodar desde adentro, porque desde afuera es la subjetividad heroica, ¿no? Pensar desde el afuera, pero a la vez con cierta pata en el afuera para no perderse en estos otros discursos, para no intervenir desde el ideal, desde el saber, no dirigir, ¿no?
si hay algo que nos permite pensar el psicoanálisis es que no hay dirección posible del otro, sí de la pregunta, ¿no? Uno puede ahí como, bueno, hacer la escansión, hacer el recorte, ubicar cierta cuestión, pensarlo como texto, ubicar las preguntas, eh, más que nada para desnaturalizar y poner en cuestión los sentidos, ¿no? Que circulan, pero no desde el intento de ejercer ese poder en el que nos metemos cuando habitamos ahí los territorios, ¿no? Em, Sí, bueno, un pensar poco eso. Sí, que dale, habitar, dale. digo, no, cuando decís esto de habitar, que siempre lo pensamos, ¿no? Como desde el lugar de la, ¿no? De estar también en ciertos márgenes posibles. em, También saber que uno queda totalmente transformado a partir de eso, digo, es imposible pensarlo si uno no, muchas veces queremos como forzar ciertas lógicas de los dispositivos y que los territorios ¿no? se adapten a esas lógicas y a veces hay como que tendría que como ser al revés, que esto lo dice mucho Arballeda, que me gusta tomarlo, que es, bueno, y si dejamos al revés, ¿no? Que la lógica del territorio eh, eh, transforme, ¿no? Transforme la práctica, digo, obliga también a repensarla, digo, hay algo también que circula entre los equipos, es que pareciera que todo lo que uno hace nunca es suficiente, ¿no? Con el mismo sentido de querer responder a todo el tiempo y a la urgencia de la solución universal el para todos. Así que bueno, quería sumar eso. No sé si alguien levantó la mano. ¿Estoy viendo? Sabes que cuando decías lo de habitar, me acordaba cuando estuvimos leyendo, hay un libro de Leucovitz que estuvimos ubicando algunas cuestiones, en donde él dice, ¿no? Bueno, que en estas condiciones de tanta fluidez y cambio, ¿no? De tanta inestabilidad, hay que habitar colonizando, ¿no? Mm. Como una operación sobre el territorio conquistado. Y a mí me pareció terrible que dijera eso. Incluso es como Leucovitz contra Leucovitz, porque eso es la subjetividad. ¿Qué te pasó? Con lo cual, nada, yo le decía a Ale, me parece súper hegemónico, súper, es terrible, em, y moralizante, ¿no? Imprime cierta superioridad, la colonización, justo Estoy él, dispuesta a perdonarlo igual, se ¿eh? me cayó un ídolo, fue como, ¿qué? No, Se no, me estoy rompió el dispuesta a corazón. perdonarlo. Lo podemos perdonar, pero lo que yo Sí, pensaba, como digo, en contra de esa omnipotencia, que además también me hizo decir, bueno, qué bueno leer esto y poder pensar otra cosa, porque frente a la colonización, lo primero que pensé fue, no, pará, digo, quizá podemos cohabitar, cohabitar con otros, ¿no? No ese habitar que sienta bandera, que además, digo, que queda muy enlazado, en nombre del bien yo vengo a colonizar. Bueno, quizá nos permite pensar en el cohabitar, claro, tal cual. Es como ir en contra del concepto de liquidez. Sí, puede ser, es que me parece que viene en esa línea, pero creo que se queda un poco corto porque en realidad es medio difícil pensar una conquista del territorio cuando uno está todo el tiempo, digo, en una posición de recortar, a ver si algo se puede transformar. Y efectivamente yo creo que cohabitamos, digo, cohabitamos con el tranza que nos trae a los pibes, porque el que está peor te lo traen, cohabitamos con, no los territorios, con los docentes, como decía, creo que era Miriam, con los discursos, cohabitamos y en ese cohabitar también nos vamos transformando y viendo si algo del otro es posible de ser tocado con nuestra pregunta, con nuestra presencia incómoda, con nuestro corrimiento de la omnipotencia.
Porque si pensamos que uno tiene que ir a conquistar y colonizar territorios, también nos vamos a frustrar. O sea, lejos está de uno con su libretita, con el termo y el litro de agua del calor que hace, poder conquistar, ¿no? Sí, cohabitar y ver si en ese momento, si en ese espacio algo se puede modificar, pensar de otra manera, transformar con mucha suerte, pero digo, y tocar, ¿no? Tocar en los cuerpos, sacarle un poco de sentido a ciertas cuestiones y repensar, porque si no me parece que ya con lo frustrante que es y con lo difícil que es estar en los territorios, eh, bueno, si vamos pensando que vamos a poder colonizar, ¿no? E imponer ciertas cuestiones, me parece que nos deja muy outside después en la práctica concreta. No sé cómo lo piensan ustedes, pero eh, a mí Me suena más a un arrasamiento del otro eso, ¿no? Como o la suposición de esto, del otro no sabe, no puede, y me parece que es una posición también muy omnipotente. Sí, es rara esa lectura sí, que hace. También pensaba por qué nos parece importante leer, ¿no? Leer, establecer hipótesis y pensarlos desde ese lugar, porque también me parece que el territorio, lo comunitario, que también es una pregunta, ¿no? ¿Qué es la comunidad? Me parece que son preguntas que hay que sostener todo el tiempo. Si son, si preexisten a esa posibilidad de intervenir, digo, como están antes, son efecto de una intervención, ¿no? Hoy pensando un poco lo que decía Moira respecto a la fluidez, digo, eh, la subjetividad de la época plantea algo de esto y también nosotros quedamos muy por afuera de otros territorios que no son tan nombrados, que son territorios digitales, donde también se arma comunidad, pero con cierto sesgo, ¿no? Como cierta cuestión de muy, muy fragmentada. Y digo, hoy quizás es la fluidez en lo que habitamos y los encuentros son más del orden de lo contingente y no algo que, ¿no? Que hay que todo el tiempo estar muchas veces desde los dispositivos del Estado generando, ¿no? Y intentando sostener, digo, porque el para qué, vuelvo ahí, para qué uno interviene, ¿no? Obviamente construye desde la comunidad, con las respuestas que la comunidad encuentra, pero uno interviene en el momento que hay algo de eso que se, inter- se obstaculiza o se interrumpe. Y bueno, un poco así como el fin, digamos, es un intento de intervenir para volver a generar esos lazos, ¿no? Como que ahí no sé si tengo la respuesta del cómo, pero por lo menos el para qué. sí. En algún punto del texto, no me acuerdo, Leuckovitz hablaba, ¿no? Bueno, en esta fluidez no es preciso desligar, subvertir, sino ligar, sostener, ¿no? En esta línea de lo que decía Moira, frente a lo fluido, el armado, pero el armado situacional, ¿no? El cada vez uno va, interviene y porque dijo algo o hizo algo, no se solucionan las cosas, ¿no? O porque puso un diagnóstico o porque hizo alguna intervención o acompañó o acercó, eso no habla de algo que se imprime y ya, sino muy desde el psicoanálisis, ¿no? Bueno, cada vez uno va, cada vez interviniendo, ubicando, armando situación, ¿no? De lo fragmentado a la situación, él dice, ¿no? Del fragmento a la situación, de la subjetividad fragmentada a la situacional. Y me parece que totalmente hay que hacer mucho contra la fluidez, pero no sé si eso se puede desarmar o si podemos pensarnos con la posibilidad de desarmarlo, ¿no? Em, Me quedo pensando igual en la línea de la fluidez. Qué batalla tenemos. Total. Sí, quizás a veces se piensa que desde salud mental hay como, ¿no? Un intento de
mismo por este lugar de venir a dar respuestas a lo que no funciona, entre comillas, o lo que irrumpe, o lo disruptivo, o lo que genera malestar, o lo que genera ruido en un aula, ¿no? Quizás también muchas veces somos convocados a dar todas las respuestas cuando sabemos que la idea justamente es transversalizar eso y pensar que es desde muchos sectores, ¿no? De diferentes áreas del Estado, y a veces cuesta mucho ese diálogo y esa construcción con otros, ¿no? Digo, pienso en el discurso judicial, ¿no? En también desde lo educativo, digo, a veces lo que cuesta es el diálogo entre nosotros, es también así, planteado en términos de batalla, digo, son momentos de mucha tensión, ¿no? Las diferencias de criterios, pero bueno, a veces se le pide a salud mental también que venga a arreglar eso que no está funcionando, también por el lugar en el que se lo pone. Mm. Bueno, no sé si alguien más. No sé si Paulina había abierto el micrófono, Paulina. Sí, me gusta esto que dice Moira de las marcas, como también pensando en otra de las cuestiones que vamos a abrir, que es el tema de las huellas, marcas, ¿no? Dejar ciertas huellas. Ahí creo que vos, Lu, tenías como más. Te dejé de ver. Acá estoy. No, me parece que que es un poco lo que veníamos diciendo de qué es, digo, cuál es la intervención posible. em, y lo pensábamos un poco en la línea de dejar cierta marca, de dejar cierta huella, de restituir, ¿no? Cierta posibilidad de lazo, que no sé si siempre es posible, em, pero habilitar también pensando que estamos todos insertos en el ámbito de lo estatal y ahí en ese interfuego en donde el Estado ha estado tan ausente, uno viene como a darle un poco de cuerpo, ¿no? Al Estado en el posicionándonos ahí. Entonces, yo creo que eso es una intersección entre el psicoanálisis y la posibilidad de pensar el Estado como restitución de ciertas ausencias, ¿no? Desde lo singular, lo particular y lo universal, ¿no? Porque a veces llegamos a la intervención con alguien después de un derrotero de ausencias, ¿no? Em, yo trabajo en el ámbito de las adicciones y es moneda de todos los días pensar si yo estaría en la situación de esta persona, ¿cómo no drogarme, no? Como se droga poco, son las cosas que circulan en el equipo, se droga poco para todo lo que le pasa, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí en donde hay toda una historia de ausencias, de vulneración de derechos, de violencia institucional, de expulsión de los espacios, ¿no? Nosotros llegamos además en una instancia en donde también muchas veces es nuestra intervención causa de una expulsión, donde ya no se puede hacer nada con X, se agotaron todas las posibilidades. Bueno, derivarlo incluso si es afuera de la provincia, mejor, donde está, bueno, derivemos a una comunidad terapéutica porque ya no hay más nada, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ¿cómo hacer algo diferente, dejar huella, dejar marca de la posibilidad de algo diferente, de la restitución, de pensar ahí que hay un sujeto, ¿no? Que hay que escuchar a un sujeto que no es X, el drogadicto que hay que solucionar, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía, creo que Miriam, ¿no? Hay una respuesta, bueno, se tiene que dejar de drogar, nosotros no lo podemos hacer, que se vaya lo más lejos posible, alguien en algún lugar, si es Buenos Aires, mejor,
cuánta humanidad se escucha en ustedes en la forma de abordar los temas. Bueno, qué bueno, pero yo me pregunto cómo puede ser que pensar que el otro es una persona es humanidad, ¿no? Digo, que qué fuerte que estemos pensando que hay otros dispositivos o otras prácticas que pueden no pensar desde acá. Igual yo creo que en la automatización de ciertas prácticas se va perdiendo un poco de humanidad, ¿no? Em, con lo cual, me perdí, perdón. Con lo cual, esto de las huellas, ¿no? Como, qué hace uno para dejar alguna huella? Más que, porque bueno, recortar, leer, habitar, no saber, mucho efecto en lo concreto no parecería que tiene en el otro. Ahora sí creo que restituir la posibilidad de que cuando escuchamos al otro haya ahí un sujeto, apelemos a que hay ahí un sujeto, eso me parece un montón. Dejar esa huella, ¿no? O sea, que a veces parece re poquito que uno escuche al sujeto, que el contacto que uno tiene con un usuario de consumo, con alguien que tiene consumo problemático, con alguien que tiene algún padecimiento de salud mental, por ahí es re poco en la vida de ese sujeto, ¿no? Digo, como, no sé, Alejandra trabaja con 300 personas, bueno, digo, estoy segura que su vínculo, ¿para qué te voy a decir algo lindo? Estoy segura que su vínculo lo que le permite a ese otro es sentir que hay alguien que apuesta que es un sujeto, ¿no? Y un sujeto no solo de derechos humanos, sino un sujeto de derecho y de hecho, ¿no? Le da existencia. Yo creo que en Sí, todo esto lo que se pierde un poco es la existencia. Me hace acordar justo una paciente que me decía, bueno, nada que ver, pero me parece que aplica un poco. Mi mamá me aplicaba la ley de hielo y me dejaba de hablar, me sacaba existencia cada vez que se enojaba. Bueno, el Estado, las prácticas, los territorios, las instituciones también quitan existencia cuando invisibilizan al sujeto, cuando invisibilizan al otro, cuando invisibilizan su síntoma, cuando lo quieren eliminar, ¿no? Cuando lo arrasan subjetivamente, cuando después de tanta ausencia, ¿no? De otros, de gran otro, de pequeños otros, de diferentes otros, le piden al sujeto que deje su síntoma en pos del bien social, porque lastima a los otros, porque rompe cosas, porque cansó a la psicóloga. Ahí hay no solo un arrasamiento, sino además un triple arrasamiento, ¿no? ujú, Y me parece que ahí estamos nosotros para apostar a que no, a que hay un sujeto con un malestar que está denunciando, ¿no? Con sus síntomas, resiste a adaptarse también, que esto es bien psicoanálisis Lacan, Lacan desde entrada, y podemos también rescatar al psicoanálisis para estas prácticas, porque nada, a mí en lo particular yo me encuentro mucho en muchos espacios en donde el psicoanálisis para esto no sirve, bueno, sí sirve. Em, Acá tengo un compañero del posgrado que estoy haciendo que seguro puede decir que me peleo mucho con que el psicoanálisis no sirve para las adicciones. Em, y bueno, en este sentido sí nos permite restituir la posibilidad de que haya un sujeto ahí, y yo creo que eso, nada, no sé si es una gran intervención, pero creo que haya alguien en toda tu historia de padecimientos que te dice, sí, te reconozco como sujeto, como persona, como sí, pero reconozco no, nada, tu derecho a no, equivocarte, tu derecho a ser, tu sí, derecho a decidir, es un montón, sí, ¿no? pero No sé. también genera efectos, digo, pensaba esto que loco que se tenga que, ¿no? Que se pueda, que sea una virtud, algo de la humanizante, la humanidad que se escucha, pero es algo que se suele agradecer muchísimo, incluso en los contextos de redes familiares, ¿no? Redes afectivas, de amigos, de familia. Lo humanizante del trato, del modo en que uno tiene de abordar esa situación, esa complejidad. Me parece que no es, evidentemente no es algo tan
que va de suyo, sino que realmente es una intervención que genera efectos y deja huella. Creo que algo de la práctica además, que uno a veces dice, pero que no hicimos mucho ahí, ¿no? No hicimos preguntas que quizás nunca nadie me había hecho, digo, esto nos pasa mucho con los pibes, Ujú. nadie me había dicho, nadie me había preguntado cómo estaba, cómo me sentía, si tenía frío, si había comido, digo, ¿no? Entonces, ya me parece que eso genera un efecto también, no solamente a quien uno puede ubicar ahí como sujeto, sino en el contexto. Así que bueno. Sí, hola, yo soy Romina, acá compa de, también un poco de Ale, de equipo, trabajo con ella. Un poco también me preguntaban esto, en lo que ustedes ponían, ¿no? El territorio que no es, ¿no? Entonces, ¿y cuál es? ¿Cuál es el territorio, no? Qué difícil. Sobre todo en esta época donde todo, o sea, hay una tendencia a categorizar, a fragmentar, ¿no? A especializar, a cada vez hacer más cajoncitos y más cajoncitos y más la flechita y se abre y se abre y se va abriendo y coto. Y uno como que ahí nada, entonces no encuentra el territorio, o sea, ¿cuál sería el territorio? ¿No? Y yo pensaba, cuando iba escuchando todo lo que iban diciendo, también, y esto de, bueno, la posibilidad que nos da el psicoanálisis de que nuestra, digamos, nuestra estandarte, si quieren, o como que nuestra regla es la escucha, esa posibilidad de esa escucha, una escucha como atenta. Entonces, creo que ahí lo que hacemos en ese espacio cuando escuchamos es esto de poder ir reconstruyendo ese territorio, ¿no? Porque planteamos de hacer intervenciones integrales, pensar al sujeto desde una integralidad. Bueno, con infancias y juventudes es eso, con todo, con todos los espacios que habita, ¿no? Entonces entra todo ahí, todo. Entonces eso sería como el territorio, todo, es todo. No sé, y ahí es donde hay que empezar como a integrar. Por eso cuando uno escucha, y como dice Ale, decía recién, ¿no? A veces hay preguntas que uno hace que tienen que ver con la salud mental, esto, o sea, no, bueno, creo que quizás ahí es el tema, ¿no? Nos convocan a salud mental por esa mirada más integral, quizás, o esa posibilidad de poder ir reconstruyendo, metiendo todo, o sea, considerando todo, o ampliando esa mirada. Bueno, quizás, como pasaba con el caso que ella habló, de ese joven de 16 años, quizás no es por que haga un tratamiento respecto a su consumo, no, quizás era ir a hacerse el análisis clínico que él tanto, eso sí, tiene muy buena predisposición a hacer, y ahí hablar con su pediatra, y bueno, y quizás es ahí empezar a entrar por esa parte del territorio, ¿no? Es como que las puertas de entrada, ir buscando esas puertas de entrada. Es como, es muy difícil hasta de abrazar todo el territorio, poder limitarlo, poder ponerles, ¿no? Eh, entonces, es esto, a veces es poder abrir una puerta que quizás nunca se intentó. Eh, y quizás es esto, con la posibilidad de trabajar incluso con la incomodidad, porque uno sabe que con quizás esa pregunta que va a hacer, y va a incomodar a unos cuantos. Pero bueno, hay que hacerla. Y nosotros tenemos que aprender también a trabajar con esa incomodidad. Creo que el rol también nuestro es ese, es trabajar con la incomodidad, pero bueno, a veces es compartida. Y eso es lo que nos alivia un poco el laburo, me parece, o que nos ayuda a sostenernos en esa incomodidad, digamos. ¿No? Bueno, nada, eso, por Buenísimo. ahí pensaba. Sí, con Romy formamos parte de un programa también, que fue construyendo también estas respuestas en el hacer de lo cotidiano y de las prácticas. Y una de las cosas más lindas que me parece que deja ese programa es también que todas esas experiencias relatadas también desde ¿no? Desde los subjetivos también, trayendo ahí al texto el territorio, la particularidad, cómo se intervino, cómo se pensó esa situación. Muchas veces
falta también eso, ¿no? Por fuera de lo que es pensar desde y con los textos, también es pensar desde y con las prácticas y las experiencias que otros traen y que otros vienen construyendo y que algo de eso quede eh, en algún texto, algo escrito, porque no deja de ser también, ¿no? La posibilidad de escribir algo esto, que muchas veces también queda un poco invisibilizado. Así que bueno, buenísimo. Lu. Yo pensaba en esto del territorio que no es, bueno, para mí el territorio que no es este que está en nuestra lectura, ¿no? No es nada más, para mí el territorio no es nada más que nuestra lectura. Es eso el territorio. Es hacer entrar, como vos decís, es hacer entrar variables, poderes, ejercicio de poder, preguntas. Es eso, es nuestro recorte, que no es todo el resto, ¿no? Que de lo que dicen, que es lugares, espacios, personas. Bueno, no. Por eso yo me lo pregunto, estuvimos hasta 5 minutos antes pensando si iba a decir o no íbamos a decir esto, pero lo voy a decir solamente como una pregunta, porque para mí, entre todas estas lecturas, un poco lo que terminé pensando y creo que compartimos un poco con Ale, que si hay algo del territorio que se puede hacer en la línea del poder y de la lectura, ¿no? Y del recorte, es pensar, o me pregunto si se lo puede pensar como una sustancia en la que se puede hacer una cartografía, ¿no? Y en tanto es una cartografía que la podemos pensar en la línea de lo que Lacan dice del goce, ¿no? ¿Es posible hacer una cartografía del goce en el territorio? Sería la pregunta. Yo creo que sí, porque sería intervenir desde esa lectura, ¿no? Desde esa lectura que nos permite pensar en la repetición, en lo heredado, en el síntoma, ¿no? Si hay algo que nosotros hacemos, es una cartografía de goce, ¿no? ¿Dónde está más coagulado ese poder? ¿Dónde está más coagulado ese síntoma? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué variables podemos hacer entrar para que algo de eso se desarme, se ponga en cuestión, ¿no? ¿Cómo hacemos conmover el sentido, ¿no? No me quiero poner re lacaniana porque tampoco es la idea, pero sí me lo pregunto en esa línea, ¿no? Como, bueno, uno va a conmover esos sentidos, a decir, si este pibe se quiere ir, viajar 3 horas en el conurbano profundo, bueno, es eso, ¿no? Es eso, sí, es por ahí, ¿no? Desarmando la lógica del no, tiene que quedarse acá, en su territorio, en su barrio, ¿cómo, no? ¿Cómo? No, el manicomio no, si en realidad los derechos humanos. Bueno, pero por ahí a esa persona le funciona ese analista que está ahí, y hasta tanto algo de eso no se transforma en otra cosa. No vamos a escuchar qué le sirve esa institución y no otra. O sea, tenemos un problema nosotros que no logramos desarmar esas instituciones, pero no el paciente que hizo transferencia con ese y no con otro. ¿Por qué lo mandás a otro lugar sin escuchar que esa persona necesita a ese analista que está ahí y hasta que no deje de estar ahí, lo va a seguir necesitando? No podés pedirle al sujeto o a la persona, no, como ahora estamos haciendo la desmanicomialización, lo vamos a mandar a 3 horas en no sé qué porque tiene una transferencia con ese, digo, o sea, el problema no es del sujeto, no, pero siempre vuelve a la guardia de tal lugar, y por algo será que vuelve a la guardia de ese lugar y no hizo vínculo ni lazo con nadie en la salita de de la esquina de la casa, ¿no? Digo, los problemas los tendremos nosotros en cómo seguimos pensando y si nos podemos hacer esas preguntas, que son incomodísimas también, ¿no? Digo, como esto que decían de la incomodidad y hasta sonamos irrespetuosos a veces. No, creo que había un autor que decía, bueno, hay que ser un poco irrespetuoso. Y en esa falta de respeto se incomoda y se moviliza el cuerpo, ¿no? Despierta el cuerpo y lo saca del sentido. No me acuerdo quién era, pero
lo podemos buscar. Con lo cual, bueno, en esta línea yo creo que viene a pensarse, no sé si tengo una respuesta muy cerrada de lo que es el territorio o de lo que no es, pero sí me parece que está bueno seguir pensando en estas líneas, ¿no? Yo por ahora me quedo con esto provisorio, de que el territorio, medio que somos nosotros leyendo ahí, interviniendo y modificando si es posible y transformando y haciendo que eso se ponga en juego para que sucedan cosas o incluso se produzca, ¿no? Digo, Ale lo decía en esa línea, ¿no? Como hay una causalidad ahí, bueno, uno causa quizás no desde un lugar omnipotente, pero sí con el recorte, ¿no? Esto me parece que es bastante psicoanalítico. Con el recorte uno ahí arma, ¿no? Con la lectura, ¿no? Digo, me ha pasado en pensar, bueno, la intervención comunitaria. Bueno, es uno la intervención comunitaria, es uno el que lee ahí las posibilidades. Es un poco de responsabilidad también lo que terminamos teniendo, ¿no? Porque, pero bueno, igual la tenemos igual, así que, perdón. Bueno, si no hay más, hay preguntas. A ver. Hay gente que escribe en el chat. Terrible lo del CPA, ¿eh? Psicoanálisis afuera es tremendo. Bueno, yo lo que me pregunto es qué mal que hemos hecho para que nos quieran sacar de todos lados. No sé si es que Mm, incomodamos, lo cual me parecería algo muy bueno, si es desde ahí, o que algunas cosas hicimos muy mal para que no seamos bienvenidos en los espacios, ¿no? Por Digo, eso planteo que es esa es plural. otra, Es tal plural, cual. no hay uno solo, ¿no? También eso es No, un lío, que no obviamente. sea uno solo. Pero bueno, me parece que va en esa línea. Y digo, porque pensábamos también en relación, viste, lo que hablábamos previo respecto a muchas veces intentamos em, sistematizar, como generar ciertas prácticas que queden como más instituidas, y creo que el psicoanálisis con eso se lleva, ¿no? No se lleva muy bien, porque nunca es, este, digo, el caso por caso, más allá de que no todo el tiempo se puede estar leyendo, pero todas las situaciones que uno tiene que abordar necesitan de esa lectura y de esa hipótesis, si no uno queda como dando esa respuesta, digo, algo que permite justamente el dispositivo del psicoanálisis es eso, ¿no? Poner cierto saber entre paréntesis para poder escuchar, porque para poder escuchar, si uno va con la respuesta ya armada, eso queda totalmente obturado. Eh, re- rescataba algo acá de Leucovitz que dice sobre, también el psicoanálisis es un discurso, un dispositivo que, digamos, muchas otras disciplinas usan para leer, porque evidentemente hay algo de eso que permite hacer otras lecturas, ¿no? Que es leer para el psicoanálisis, es un poco eso, poner cierto saber entre paréntesis, poder hacerse ciertas preguntas. Em, y planteaba acá Leucovitz que también era historiador digo, pero estaba como muy su tema de investigación y, ¿no? Era la subjetividad. Él plantea lo heroico tiene valor de potencia si se destraba de la moral y del bien. O sea, lo que tiene de potencia es algo del exceso de poder ir más allá de lo dado, de lo que está bien y de lo que es tolerable. Me gustó un poco eso, ¿no? Alejándose de la idea de lo que está bien. Digo, bueno, se puede pensar un poco más fuera de esto, de ciertas respuestas exigidas. Sí, esa línea, por ahí si quieren vamos cerrando.
Ujú. Justo nos encontramos también con un texto de Marcelo Persia que habla de la inconformidad. Mm, Dice, no como la construcción neurótica de la insatisfacción, sino como en contraposición con el conformismo que hace coincidir el propio deseo con el deseo del poder, ¿no? Bueno, el deseo del analista no va en esta línea del deseo del poder, ¿no? No hace, se escapa ahí y se abstiene incluso, ¿no? De ejercer poder. Eso me pareció súper interesante como para ujú. aportar también desde otro autor que es bastante particular, ¿no? Tiene su Em, particularidad, Marcelo, sí. y decía algo que me parecía re lindo, que la inconformidad es la alegría que nace del resistir. Bueno, nada, yo cerraría un poco con eso, ¿no? Como Ujú. si bien es súper difícil estar en el territorio, a veces resistir en contra de ciertos circuitos del poder sostenido desde el deseo del analista, ¿no? Que no es más que eso, no es más ni menos, nos permite esto, encontrarnos con otros y yo creo que nada, pensamos en este espacio para el encuentro, para pensar con otros, para intercambiar, porque en soledad se hace muy difícil. Así que después, nada, yo dejo abierta por ahí volvernos a encontrar, quizás con más participación, con cosas como más que quieran compartir, o poder pasarles la bibliografía y seguir pensando en lecturas en conjunto. Y en Ujú. función de eso, nada, pasarlo un poco menos Sí. peor compartiendo. Sí, yo creo Eh, también con lo que pra- cerraría es como generar esos espacios de encuentro y sentarse a pensar, más allá de la urgencia, digo, darse esos espacios de armar grupalidad, ya sea estos en la presencialidad, con los que uno trabaja en lo cotidiano, con los otros, con quienes comparte, la propia con el propio territorio, la comunidad, digo, darse esos espacios en tiempo de urgencia me parece que es importantísimo, lejos de que quizás no, estamos perdiendo el tiempo porque estamos pensando y teorizando, me parece que es el momento en donde hay que pensar más. O sea, me resulta imposible para poder dar respuestas y para poder leer la época que estamos viviendo y poder, no dar respuestas, pero sí generar preguntas, que no nos demos esos espacios de pensar juntos. Así que bueno, Muchas, gracias por muchas participar gracias. un sábado a Gracias. esta hora. Gracias. no, ustedes, Gracias, chicas. Gracias. por más Gracias, chicas. encuentros y menos Gracias. soledad. Muchas Mil gracias. gracias. Gracias, Ale. Un Beso gusto grande. Abrazo. escucharla. Abrazo. Chau. Besito. Chau, chau.